Bienvenidos al podcast de Gotica de Fe. Soy Adriana María Betancourt y te invito a que juntos cultivemos nuestra fe para encontrar paz y fortalecer nuestra conexión con Dios. En cada episodio haremos reflexiones o traeremos invitados que aportarán sabiduría y experiencias que enriquecerán tu camino espiritual. Acompáñanos y permite que tu fe crezca, se alimente y sea la luz que guíe tus pasos cada día. Hay tres palabras que podrían sostenernos toda la vida: fe, esperanza y caridad. Y no es una frase bonita simplemente, es una verdad que ha perdurado siglos, ha sostenido a santos, ha iluminado el corazón de muchas personas en la oscuridad y ha acompañado a los más sencillos en su caminar diario. Hoy los invito a escuchar la primera parte de 3 episodios en los que voy a hablar de la fe, la esperanza y la caridad. Y les estoy hablando desde Nepal. Es mi primer podcast solita. Voy a estar apoyada con el texto que he preparado y los invito a empezar con una oración, nada sin orar y todo como fruto de la oración. Señor Jesús, hoy quiero hablar de la fe y por eso quiero que envíes tu Espíritu Santo para que me acompañe en este espacio en el que he preparado para hablar de la fe a las personas que nos están escuchando. Gracias te damos, Señor. Tú eres grande y misericordioso. Tú eres el Santo de los santos. Tú nos conoces a cada uno como la palma de tu mano. Sabes lo que necesitamos cada uno de nosotros y nos acompañas en esos momentos. Te damos gracias. Gracias por la vida. Gracias por cada cosa que nos has regalado en el universo. Amén. Bueno, la Iglesia desde sus primeros siglos ha comprendido que estas tres virtudes, fe, esperanza y caridad, son el corazón mismo de la vida cristiana. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1812 y 1813, nos dice que estas virtudes son fundamentales y animan a la vida del cristiano. Han sido infundidas por Dios para hacernos capaces de vivir como hijos suyos. ¿Por qué son llamadas teologales? Porque no son un esfuerzo de nosotros, realmente es un regalo de Dios, una semillita que ha sembrado directamente en el bautismo para podernos permitir relacionarnos con Él, esperarlo, creerle y amarlo. Y entonces aquí quiero detenerme un poco sobre el bautismo. Con el bautismo iniciamos la vida en Cristo. Es el momento en el que somos incorporados a la familia de Dios y recibimos su gracia. En este sacramento el Señor nos regala la fe, la esperanza y la caridad que nos permiten vivir en comunión con Él y con los demás. Entonces la fe nos abre los ojos a la presencia de Dios en nuestra vida. Es el don que nos permite creer en su amor, en su palabra y en su promesa de salvación. Desde el bautismo, esta semilla es plantada en nuestro corazón para que con nuestro esfuerzo y la ayuda del Espíritu Santo crezca y se fortalezca. La esperanza es la que nos sostiene en el camino, nos da la certeza de que Dios cumple lo que nos ha prometido y nos guía hacia la vida eterna. En el bautismo somos llamados a vivir con la confianza de que pase lo que pase, el Señor está con nosotros y nos conduce hacia su reino. Y la caridad es el amor de Dios derramado en nuestro corazón. Nos capacita para amar como Él, para servir a los demás con generosidad y para vivir en unidad con nuestros hermanos. Es la virtud que nos hace reflejar el amor de Cristo en el mundo. Las virtudes teologales son el fundamento de esta vida nueva, el motor que nos impulsa a caminar en santidad y a llevar la luz de Cristo a los demás. Lo dice San Pablo en su carta a los Corintios. Ahora permanecen estas tres: la fe, la esperanza y la caridad. Pero la más grande de ellas es la caridad. Esta está en el 1 de Corintios 13:13. En algunas versiones de la Biblia vemos la caridad con la palabra amor. Así que cuando pensemos en el bautismo, no solo recordemos esa agua que nos purifica, sino también ese inmenso regalo de las tres virtudes
que nos permiten vivir como discípulos de Jesús. Enfoquémonos entonces en el tema de hoy, que es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es un don y no es una conquista personal. Es algo que se obtiene realmente como un regalo que Dios nos da. Nos permite creer en Él incluso cuando no tenemos todas las respuestas. No se trata de sentir algo especial o de tener unas pruebas tangibles, sino de una actitud de humildad y entrega. Creo, aunque no lo vea todavía. Esta frase realmente refleja la fe cristiana que no depende de lo visible, sino de la confianza en la fidelidad de Dios. Y aquí recordemos ese pasaje de la Biblia de San Juan 20:29, donde Tomás, incrédulo, es amonestado por Jesús. Cuando él llega, que estaban los otros discípulos, y los otros discípulos creyeron realmente que Jesús era el que se había aparecido, pero Tomás dice no, hasta no ver, no creer. Entonces Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Entonces, este pasaje realmente nos muestra que la fe depende de esa confianza que tengamos en Dios. ¿Y qué nos dice el catecismo? El catecismo de la Iglesia Católica en el número 1814 nos enseña que la fe es una virtud teologal, es decir, una disposición que nos permite creer en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado. No es simplemente una creencia superficial, sino una adhesión libre y total a Dios, quien se ha dado a conocer a través de la historia, de la escritura, de la tradición. La fe nos lleva a confiar en su amor y en el plan que Él tiene para nuestras vidas, aunque de pronto no lo entendamos. En Hebreos 11:1 dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y este versículo también es una parte clave para entender la fe cristiana. Aquí la fe se presenta como una convicción firme en las promesas de Dios, aunque aún no se hayan cumplido. Y es la certeza de que Dios actuará, aunque no podamos verlo con nuestros ojos. Esta fe nos permite caminar confiando en Dios y en que su palabra se cumplirá. Hablemos de tradición. La fe para muchos es un legado que ha sido transmitido por generaciones. Desde la infancia, nuestros padres nos enseñan valores, creencias, prácticas religiosas que se convierten realmente en un pilar de nuestra identidad y de nuestra guía moral. Para algunos esa fe permanece intacta a lo largo de la vida, fortaleciéndose con cada experiencia, mientras que para otros en algún momento se alejan debido a dudas, a dificultades o cambios de la visión del mundo. Sin embargo, en muchas ocasiones la fe retorna, impulsada por circunstancias especiales, a veces una crisis personal, la pérdida de un ser querido, un momento de reflexión profunda o incluso encuentros con personas inspiradoras que nos hacen reconectar con esa parte espiritual. Y a veces ese regreso a la fe no es la misma de esa fe de la infancia que teníamos, sino con algunos cambios, con un cambio también del pensamiento que tenemos. Por otro lado, hay quienes de pronto nunca han sentido esa afinidad de la fe, ni de pronto la tendrán, pues encuentran sentido en otras cosas, en la vida, en la razón, en la ciencia, aunque ahorita les hablaré un poco de fe y razón. También existen quienes, tras años de indiferencia, descubren la fe como una fuente de significado y propósito, a veces de manera inesperada. Entonces la fe es un camino personal con senderos diversos. Su presencia o ausencia puede marcar realmente nuestra vida de cada persona de manera muy diferente, pero lo más importante es también ese respeto que tengamos los unos por los otros y la comprensión de cada historia. Algunos entonces se preguntan, ¿es que la fe y la razón van de la mano? San Juan Pablo II profundizó sobre la fe en su encíclica Fides et Ratio, recordándonos que la fe no está en oposición con la razón, sino que ambas se complementan y se necesitan mutuamente. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Fides et Ratio, esto está en la introducción. Y con esa certeza de que la fe no nos encierra, sino que nos abre a una verdad más alta,
Es como si quisiéramos volar con una sola ala. Una ala que tiene la emoción y otra ala que tiene la fe. No, hay que realmente volar con las dos. No, si no, no llegamos muy lejos. Pero cuando la fe y la razón se unen, entonces se ayuda a encontrar un sentido, una verdad, una profundidad. Y esta fe realmente es una persona que es Jesús. También San Juan Pablo II dijo que la fe no solo no se opone a la razón, sino que exige y promueve su desarrollo. Este es el número 16 de Fides Ratio. Estas palabras nos recuerdan que Dios no nos pide apagar la inteligencia, sino integrarla con la fe para descubrir una verdad más profunda que va mucho más allá de lo visible. El poder de la fe. En Fides Ratio, en el número 43, dice: la fe fortalece al hombre, lo ilumina y lo hace capaz de penetrar más profundamente en los misterios de la vida. Entonces, la razón nos da herramientas, pero a veces no alcanza. Ahí entra la fe, no como una solución mágica, sino como una luz suave que nos permite ir guiando el camino. A veces no lo aclara todo, pero nos da la fuerza para atravesar la niebla. Y aquí quiero hablarles de grandes pensadores, de personas que creyeron en Dios a lo largo de la historia. Hay muchos científicos y filósofos que han reconocido esa existencia de Dios. El primero del que quiero hablar es Albert Einstein, que aunque él no seguía una religión organizada, él tenía una visión del universo que reflejaba un orden superior. Y en su frase, Dios no juega los dados con el universo, expresa realmente su creencia en un principio de armonía y estructura de la naturaleza. El segundo es Isaac Newton, considerado uno de los mayores científicos de la historia. Él veía la ciencia como un medio para comprender la obra de Dios. Creía que el universo estaba diseñado con precisión y que su estudio revelaba la grandeza del Creador. Y finalmente quiero mencionar a Georges Lemaitre, sacerdote y físico que fue el creador de la teoría del Big Bang. Para él, la ciencia y la fe no eran incompatibles, sino complementarias. Entonces, como vemos, la fe no es un obstáculo para la razón, sino una forma de ampliar nuestra comprensión del mundo. En Fides Ratio número 48 dice: la fe sin la razón corre el riesgo de perder su humanidad. Si la fe no es iluminada por la razón, corre el peligro de convertirse en mito o superstición. Entonces, qué importante es esto, porque a veces confundimos la fe con superstición. Pero la fe no es magia, no es rezar para que todo me salga como yo quiero. La fe es confiar aunque no entienda y al mismo tiempo preguntarme, leer, buscar, dejar que la luz de Dios me muestre el sentido profundo de las cosas. Como dice Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus senderos. ¿Dónde se prueba la fe? La fe se pone a prueba en lo cotidiano, en los momentos que el silencio parece ser la única respuesta a nuestras oraciones. A veces buscamos sentir la presencia de Dios y sin embargo no experimentamos un consuelo inmediato. Pero la fe auténtica no depende de estas sensaciones pasajeras. Es una certeza que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando no vemos esos resultados tangibles. Es el acto de confiar en Dios, en que sabemos que Él está obrando en lo oculto, en los caminos que no entendemos y en los tiempos que no son los nuestros, sino los de Él. Nuestra fe también se fortalece en comunidad. No es un viaje solitario, sino uno que se nutre de la iglesia, que enseña, guía y acompaña a sus hijos en este caminar. Como dice el Catecismo en el número 166, la fe de la iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. En los momentos de duda es la comunidad la que sostiene, la que nos recuerda que no estamos solos y que el testimonio de otros creyentes nos ayuda a subir y a perseverar en el compartir fraterno,
En la oración común y en la vivencia del amor cristiano encontramos la fortaleza para seguir adelante. Y qué más lindo que orar los unos por los otros. Eso realmente nos edifica y sabemos que nos fortalece de una manera, nos sentimos tan acompañados en la oración que Jesús siempre está con nosotros. Y aquí quiero hablar de algunos de los santos. San Francisco de Asís, que dejó atrás una vida acomodada para seguir radicalmente a Cristo. Su amor por la pobreza y su confianza absoluta en Dios son un ejemplo de fe vivida en sencillez. Su famosa oración, Señor, hazme instrumento de tu paz, muestra su deseo de reflejar el amor de Dios en el mundo. Tenemos a Santa Teresa de Calcuta, que a pesar de pasar años sin sentir la presencia de Dios, Santa Teresa nunca dejó de servir a los más pobres. Su perseverancia nos enseña que la fe no depende de lo que sentimos, sino de esa decisión de seguir confiando en Dios y vivir su amor en el servicio a los demás. San Agustín, después de años de búsqueda y dudas, San Agustín encontró en Dios lo que verdaderamente anhelaba. Su famosa frase, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que repose en ti, refleja la importancia de abrirnos a la fe, incluso después de un periodo de alejamiento. Y aquí con San Agustín sabemos que su mamá, Santa Mónica, oró y oró para que él volviera. Nunca perdió la fe. Santa Teresita del Niño Jesús, que es la fe en lo pequeño, en ese caminito espiritual, muestra que la fe no requiere grandes actos heroicos, sino amor en las pequeñas acciones diarias. Su vida nos enseña a confiar en Dios en cada detalle, pequeño detalle que es suficiente para crecer en santidad. Y finalmente quiero hablar de San Juan Pablo II. Él que tuvo una vida marcada por la guerra, persecución, grandes desafíos, pero siempre mantuvo su fe firme en Cristo. Su mensaje, no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo, invita a confiar en Dios sin reservas. Cada uno de estos santos vivió su fe de manera muy diferente, pero muestra que confiar en Dios hace transformar la vida. La fe es decir, Señor, en ti confío. Incluso, aunque tenga dudas, en ti confío. Y aquí llegamos a una pregunta importante, es ¿cómo cultivamos la fe? Como les decía, la fe no es un sentimiento, sino un camino de crecimiento continuo. Tenemos varias opciones para fortalecerla. La primera es orando constantemente y con sencillez. Señor, aumenta mi fe. Y también hablar con Dios en la oración, especialmente en momentos de duda o oscuridad. Un ejemplo precioso es el de María, la Virgen María. A ella no le explicaron todo. Le dijeron, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y ella respondió con fe, sí, acepto. Y entonces en la Biblia siempre dicen, feliz de ti por haber creído. Eso está en Lucas 1:45. La segunda manera de cultivar la fe es escuchar la palabra de Dios o haciendo lecturas bíblicas. Conocer realmente la palabra nos hace entender mejor su voluntad. La fe viene de la predicación y la de predicación por la palabra de Cristo. Esto está en Romanos 10:17. Otra manera es viviendo los sacramentos. Participar en la Eucaristía y en la reconciliación para fortalecer ese vínculo con Cristo. Como decíamos con Lina Rojas en el episodio pasado, tenemos este banquete que se sirve a todos los días y ese alimento al que podemos asistir, escuchar la palabra y comulgar. Otra manera es caminando con otros en la fe, ser parte de la iglesia, compartir la fe con otros, aprender juntos, buscar un grupo de oración, una comunidad. Eso realmente es importante porque hace que nuestra fe se comparta con los otros y nos hace crecer. Y una de las últimas cosas que podemos hacer para fortalecer la fe son las obras de caridad, practicar el amor al prójimo, como Jesús nos enseñó.
sirviendo a los demás. Si tenemos talentos, pongámoslos a su disposición del Señor, sirviendo en la iglesia como ministros de Eucaristía, ministros de la lectura, con la música, en la catequesis, con los niños, con adultos. Y también podemos hacer obras sociales en otras partes. Entonces, estamos invitados a hacer esas obras de caridad. Para terminar, la fe no siempre se siente, pero siempre nos sostiene. A veces caminamos en la incertidumbre, sin respuestas inmediatas, sin señales claras, pero Dios está ahí, obrando en lo oculto, guiando nuestros pasos incluso cuando no comprendemos. La fe no es solamente para momentos en que todo está fácil, precisamente es en las pruebas donde nos fortalecemos. Y quiero terminar con la oración de la confianza que fue inspirada a Sor Faustina en la Divina Misericordia, que nos recuerda que aunque no siempre entendamos el camino, podemos confiar plenamente en Él. Jesús, en ti confío. Aunque las dudas me asalten, en ti confío. Aunque no vea respuestas, en ti confío. Cuando el camino se oscurezca, en ti confío. Cuando el miedo me paralice, en ti confío. Porque sé que me amas, porque sé que me sostienes, porque sé que nunca me abandonarás. Jesús, en ti confío. Gracias por escuchar este episodio sobre la fe. Compártelo si piensas que puede servirle a alguien más. Y nos encontraremos en un próximo episodio donde estaré hablando de la esperanza. Por ahora, sigamos caminando con fe y te dejo hoy desde Nepal. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Gotica de Fe. Esperamos contar contigo en el próximo episodio. Para ayudarnos a llegar a más personas y seguir creciendo juntos en la fe, te invitamos a compartir el podcast con tus amigos y familiares que puedan beneficiarse de nuestro contenido. Te animamos a calificarnos o escribir una reseña en tu plataforma de escucha favorita. Tus opiniones nos ayudan a mejorar y a llegar a una audiencia más amplia. Si tienes sugerencias de temas, comentarios o testimonios que desees compartir, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o al correo electrónico info@goticadefe.com. Tu participación es fundamental para nosotros. Gracias por ser parte de la comunidad de Gotica de Fe.